Y vamos ahora a nuestro tradicional espacio de aportes técnicos dirigidos a los productores que nos acompañan semana a semana aquí en Agroideas. Vamos a hablar de la producción de festuca y el manejo como principal variable productiva. Material del Plan Agropecuario con una entrevista a Ariel Azuaga, técnico privado con vasta experiencia en la producción de pasturas. Para elegir una festuca, digo, las cosas que yo me fijo, primero que valora la especie como tal, antes que las variedades, la especie en particular. Hay una cantidad de variedades excelentes que se pueden elegir por distintas razones. Una puede ser adaptación, la otra puede ser estacionalidad. La rusticidad es importante. En algunos casos hay variedades locales con carácter rizomatoso, que es un valor de adaptación relevante. Entonces yo lo que destaco, más que las variedades en sí, a la especie en particular, y va a ser mucho más lo que el productor puede hacer con manejo o el efecto del ambiente, del clima, de si llueve, si no llueve, si fertilizo bien o no, que el efecto estricto de la variedad. La festuca es la única especie gramínea perenne introducida en el país que se naturalizó. O sea, hoy vemos festuca en todas las carreteras y aparecer también en muchos campos de forma espontánea. O sea, que es una especie que se acriolló. Esa es la principal ventaja de tener una especie invernal que no es de una calidad extraordinaria, sino de una calidad media, que se puede manejar muy bien con manejo esa calidad y que tenemos ese valor enorme de adaptación y de perennialidad, que las pasturas perennes son las que son eficientes biológica y económicamente, porque tienen el suelo ocupado durante mucho tiempo, no hay un uso ineficiente del suelo y se amortizan en lapsos largos. Yo creo que lo que hay que mirar es la adaptación de los materiales, su productividad y su estacionalidad. Esas son las tres razones principales que hay que considerar para elegir un material. En general, los productores suelen estar muy lejos de hacer un uso máximo del potencial de las especies o de las pasturas. Por lo tanto, la incidencia que puede tener una variedad u otra en general no es demasiado importante en relación a lo que pueden hacer el propio productor mediante su manejo. Y en el caso de festuca, es decir, hay que tener en cuenta cuánto duran sus hojas. En general, los lapsos de descanso cuando se hacen pastoreos de tipo racional tienen que dejar que se acumulen hasta 2 hojas y media. Cuando pasa de esa cantidad empieza a morir material y se pierde calidad. El otro manejo importante es no permitir crecimientos excesivos porque también se pierde calidad, se muere pasto y aumenta la fibrosidad. Después se ven las otras cosas relevantes, son una muy buena nutrición. O sea, la festuca responde muy bien al nitrógeno y para que responda al nitrógeno tiene que estar suficientemente nutrida de potasio, azufre, fósforo. Pero la nutrición es muy importante, el control de malezas es la otra cosa relevante. Y en el caso de la semilla en sí misma, comprar semillas de calidad reconocida, que no estén contaminadas con ryegrass, ni malezas, ni otro tipo de problemas. Generalmente, digo, como herramienta de marketing se utiliza la flexibilidad de la hoja como un indicador de mayor calidad y palatabilidad. Pero medidas objetivas llevadas adelante por investigaciones de Argentina, por ejemplo, de Mónica Agnus Dei, por ejemplo, que es una autoridad en este tema, en algunos casos indican que una hoja más flexible no necesariamente es indicador certero de menor fibrosidad. La festuca, cuando se permiten crecimientos excesivos, tiende a formar matas, lo que se conoce en la jerga pastoril como festucal, que es una condición indeseable. Para evitar el festucal, lo que se hace es, por lo menos una vez al año, a fines de invierno, un pastoreo al ras. Ese pastoreo al ras disminuye el panojamiento, por lo tanto mantiene la calidad mejor en primavera, favorece el macollaje y disminuye el riesgo de generar ese tipo de matas que forman esa estructura indeseable de la pastura que es el festucal. La festuca es una especie que
que en verano entra en una especie de latencia, prácticamente no crece y tiene el menor número de macollos. Retoma el crecimiento, digamos, de febrero en adelante si las condiciones de agua son favorables. Entonces en otoño es un momento muy importante porque se recompone el macollaje. Entonces ahí, que esté bien nutrida, es importante para que haya abundante macollaje en un momento oportuno del año. Esos macollos se van a expresar durante el invierno y la primavera. Después, en la primavera es cuando crece más. O sea, cuando la planta ya en invierno empieza a diferenciar las estructuras reproductivas. Aunque no esté lejos de formar la panoja, empieza a formar las estructuras reproductivas y fisiológicamente es cuando produce más hojas. Entonces también es cuando obtenemos la mayor productividad de forraje y ahí el nitrógeno es fundamental. Pero vuelvo a insistir, el nitrógeno actúa siempre y cuando los otros factores limitantes estén contemplados. Básicamente fósforo, potasio y azufre que estén en cantidades suficientes. La festucosis se transmite a partir de la semilla. Entonces la principal forma de evitar la festucosis es que la semilla que se utilice esté libre de festucosis. Se puede curar también, pero eso no es práctico. O sea que lo normal, lo que hacen las empresas semilleristas es ofrecer semillas libres de festucosis. Diría que prácticamente la mayoría de las empresas conocidas son seguras en cuanto a eso, ¿no? O sea que si dicen que un material no tiene festucosis, efectivamente no tiene. Un productor también puede, si lo desea, dejar libre de festucosis. Supongamos que un productor tiene una semilla de su propio campo que sabe que tiene festucosis alta y que la quiere utilizar para uso propio, la deja de un año para el otro y desaparece el problema, generalmente desaparece. La incidencia del manejo, es decir, teniendo en cuenta que tengo que dejar un rastrojo generoso después del pastoreo para que se recomponga el rebrote rápidamente. Definir el manejo en función de los requisitos de cada cultivar para el manejo óptimo, que es generalmente cuando llega a 2 hojas y media o se acumulan alrededor de 500-550 grados de temperatura media. Eso serían el factor principal que define el crecimiento, es la temperatura, y las gramíneas tienden a ser muy regulares en cuanto a eso. Por lo tanto, según las temperaturas que haya, van a ser los procesos más rápidos o más lentos. Entonces, vuelvo a lo mismo, dejar un rastrojo generoso que permita un rebrote rápido, no dejar acumular demasiado forraje porque se pierde calidad y se muere material, y tratar de mantenerlas con la mayoría de la oferta de forraje de buena calidad verde, que eso es antes de que la primera hoja del macollo empiece a morir. O sea, y las gramíneas son muy constantes, o sea, generalmente no acumulan más de 3 hojas por macollo. Cuando paso de eso, empiezo a acumular material muerto y a perder calidad, porque ese material muerto trasloca sus nutrientes a las hojas nuevas. Entonces voy perdiendo calidad.